Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga enormemente. Recuerda, siempre será mi deseo, mi anhelo, el verte bendecido. Seas prosperado, pero así como prospera tu alma. Aleluya. Hoy continuamos un tema más que realmente ha estado dando vueltas en mi mente, en mi corazón, porque me hace reflexionar acerca de la importancia de poder esperar en Dios. Nosotros esperamos siempre en el Señor para una respuesta a una necesidad, pero realmente nosotros lo esperamos cuando nos encontremos con Él, o esperamos ese momento de poderle ver cara a cara. Bien, ese es el tema de este discipulado que hemos estado viendo y la importancia del mismo. Bien, sean todos bienvenidos y acompáñame a en esta reunión, llamémosle así, y oremos. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Tú eres bueno, papito. Bendícenos, háblanos. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Jesús amado. Guárdanos, aquel que esté atravesando momentos de angustia, Señor. Ayúdalo a pasar por ese valle, te lo pido. Pero hoy queremos que tú nos hables al corazón. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Entonces, ¿por qué la importancia de estar en una espera o tratar de estar en una sintonía de que el Señor viene? Entonces hay que de alguna manera irnos a algún monte o irnos a algún lugar donde podamos aislarnos para poderlo recibir, y eso no es así. Realmente quien conceptualiza esa expresión de que el Señor viene apartándose o aislándose, realmente lo hace de una forma equivocada. Quiero contarte que han habido sectas. Recuerdo ahorita la de aquel predicador Jim Jones, esto debió haber sido hace unos 40 años posiblemente, que él se llevó a toda una congregación a una iglesia en un terreno que él compró, y en las Guyanas, un pastor americano de Estados Unidos se lo llevó hasta Suramérica. Y cuando llegaron a tratar de revisar, a confiscar qué es lo que estaban haciendo, pues él obligó a que todos se suicidaran. Así encontramos también aquella experiencia que sucedió en Waco, Texas. Otro hombre que con el mensaje que Jesús viene y que había que aislarse, logra convencer a un buen número de gente, y armados se defienden cuando llegan a pedirle cuentas. Y obviamente fue una mortandad terrible. No se trata de que ahora tú vengas y me visto de una túnica blanca y me voy al monte. No, nunca se trata de eso. ¿Por qué? Porque desde los inicios, desde que Jesucristo resucitó, Él prácticamente les advirtió que Él vendría otra vez. Y los ángeles le hablaron a los apóstoles diciéndole que Él vendría otra vez. Y nuevamente, desde ahí, muchos de los escritores de las cartas del Antiguo Testamento hablaban e insistían de poder esperar en ese encuentro, pero no era de esperar con la mirada hacia el cielo, no, era de tener en el corazón ese deseo y esa expectativa de que, Señor, yo me voy a encontrar contigo un día, ya sea que muramos, y que, como dice la Escritura, el que muere duerme, y cuando el Señor lo llame, pues va a encontrarse con Él cara a cara. O si nos toca a nosotros encontrarnos estando vivos. Y cada una de estas facetas es lo que estamos explicando a través de este discipulado que estamos llevando. Bien,
Eh, Dice la Escritura en Juan 14, 1, 3, que el Señor mismo les garantizó y les dijo que Él regresaría. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, decía Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Pero yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y así me voy y preparo un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Y aquí hay otra mal interpretación, porque muchos aseguran de que en el cielo van a tener cada uno su casa, como las casas que vemos aquí en la tierra. Y esta expresión de una morada es una forma de decir, en el mismo lugar donde yo habito, ustedes van a habitar conmigo. Y de alguna manera nosotros vamos a estar en un lugar donde Jesucristo reinará. Es muy probable que cambie, porque mire, nuestro cuerpo fisiológico va a ser transformado. Y nosotros aquí estamos acostumbrados en esta tierra a dormir un cierto número de horas. ¿Por qué? Porque la luna aparece. Pero en el cielo, en esa dimensión, no es que vaya a haber una luna, porque dice que el sol es la misma presencia del Señor Jesucristo. Entonces, creo que nuestra fisiología va a cambiar, porque tal vez no durmamos como durmamos aquí, sino que nuestra forma de habitar va a ser diferente, de una forma que no conocemos, pero definitivamente lo más importante aquí es tener la esperanza y tener la dicha de poder ver al Señor cara a cara. Cuando yo hablaba hace un rato de que no debiéramos de estar esperando al Señor vestidos de blanco e irnos a un monte, fue porque los discípulos, cuando Jesucristo ascendió, ellos se quedaron un buen rato viendo al cielo y esperando, tal vez estaban esperando que regresara o algo así, hasta que vinieron un par de ángeles y se presentaron junto a ellos. Dice Hechos 1:10, se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis? Porque este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, de ahí prácticamente quedó en ellos plasmado la seguridad de que le veremos y que debiéramos de ansiar el encontrarnos con Él y poder tener ese encuentro glorioso. Ahora, la Escritura menciona que va a haber una época, va a haber un momento cuando el Señor Jesús va a descender y con voz de mando va a levantar a su iglesia. Llamémosle esa toma, es llamado, como se le dice, el rapto, arrebatamiento, pero a mí me gusta llamarlo como lo denomina la palabra griega, es un harpazo, es la palabra griega, que es ese cuando la iglesia es encontrada con Él, ese levantamiento. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues el poder hallar, que el Señor Jesús se encuentre con la iglesia para poderlos presentar a un juicio que se llama el tribunal de Cristo. Bueno, y eso es parte de lo que vamos a estar viendo hoy. Por eso es que esa debería ser la esperanza. Pero la misma Escritura dice que ese momento, cuando Él vaya a levantar a su iglesia, aunque nadie puede saber la hora ni el día, pero el Señor, a aquellos que están en Él, les puede revelar ese tiempo.
¿Dónde aparece? Bueno, mire cómo dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, ¿verdad? Entonces, cuando Él viene, hay que entender que Él va a venir, en su venida, tiene algunas, llamémosle, se puede interpretar de diferentes palabras y momentos. O sea, hay una línea de tiempo y Él va a estar apareciendo en diferentes momentos. Por eso es que la escritura, más mejor es cuando Él habla de la venida del Señor o la manifestación del Señor, utilizar la palabra, entenderlo por la palabra griega que se refiere, porque al español, bueno, recordemos que nosotros, el idioma español es mucho más nuevo que el griego y que el hebreo mismo. Entonces, el español tiene 500 años. Entonces, cuando aparece la interpretación de cada una de estas palabras, muchas de las palabras al español es su venida, pero en la palabra griega parece que esa es una expresión de diferentes tiempos y en diferente forma, llamémosle así. Entonces, la semana pasada terminamos viendo el término apocalipsis. Cuando usted mira la palabra, el libro Apocalipsis, que la palabra griega es apocalipsis, es la revelación de Jesucristo o la manifestación. Él se manifiesta de una manera. De ahí encontramos la palabra parusía, de ahí vamos a ver la palabra epifanía, la palabra faneros y la palabra faino, ¿verdad? Para tú poder entender este concepto, pues lo ideal es verlo en este diagrama. Apocalipsis es la manifestación o la revelación de Jesucristo que se ha ido revelando al hombre desde que Jesucristo resucitó y se va a ir revelando hasta que se cumplan los 2000 años. Él se va a ir manifestando, se manifiesta por medio de diferentes formas, como en las iglesias, por ejemplo, los líderes, los pastores o una persona cuando presenta a Jesús, está revelando, manifestando a Jesucristo. Eso es lo que se trata de entender con Apocalipsis. De ahí, cuando hablamos de la palabra parusía, es la venida o la manifestación de Jesucristo cuando Él venga por su iglesia. Él viene y dice que no desciende hasta la tierra, Él se queda en los cielos. Y en los cielos Él la levanta para pasar por ese tribunal que estamos hablando. Y después tenemos la palabra epifanía, que la palabra epifanía es ahí sí es literal la segunda venida de Él, cuando Él venga hasta la tierra. Él vendrá hasta la tierra y dice que todo ojo le verá. Entonces, la parusía es prácticamente un encuentro con la iglesia, con los creyentes. La epifanía es un evento para toda la humanidad. Todo ojo le verá. En la parusía Él viene en secreto y en la epifanía es una venida en público, en todo sentido. Bueno, entonces, ¿qué es la Apocalipsis? Como estábamos hablando, es una revelación. Y para nosotros poder desear que Jesucristo sea conocido en todo rincón de la tierra, debemos de nosotros tenerlo en el corazón y presentarlo. Pablo lo decía de esta manera en 1 Corintios 1:7, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como se revela en nosotros, nosotros lo vamos a conocer. Pero esa revelación de Cristo dice que se desarrolla, y hemos estado enseñando en varios discipulados acerca de la madurez espiritual. O sea que esa revelación de Cristo se va como que fortaleciendo o conformando más a la imagen de Él que
lo mandó, de nuestro Dios Padre, que seamos más a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, esto de desear que Jesucristo sea revelado a nuestro corazón, debería ser una ansia, debería ser un deseo ardiente de que Él se nos revele a nosotros. Como dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de los aguas, así clama por ti, oh alma mía. Señor, revélate a mí, muéstrate tal como tú eres para que yo pueda parecerme más a ti. Y dice el Salmo 136, mi alma espera al Señor más que los centinelas en la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. O sea que el deseo ardiente del corazón debería ser una ansiedad, el que el Señor se nos revele, que Él tenga un apocalipsis en nuestra vida, se nos manifieste. Y obviamente el libro de Apocalipsis, él habla en los primeros capítulos de cómo se puede manifestar en el hombre. Posteriormente él dice cómo se va a manifestar en esta tierra, cómo se va a dar a conocer, primeramente al creyente y después se va a dar a conocer a los gentiles o al pueblo de Israel. Realmente la tribulación y gran tribulación que mencionamos en la gráfica anterior, más que todo muestra que ese es un momento, el tiempo de tribulacionario fue diseñado para el pueblo de Israel, porque se supone que la iglesia ya fue raptada. Ese tiempo es para voltear, para que Israel voltee su mirada al Señor Jesucristo, e inclusive dice en Zacarías que ellos mismos le van a decir, pero ¿quién eres tú? Y Él les va a decir, yo soy Jesús, al que ustedes crucificaron. Y ellos mismos lo van a lamentar. Lo van a lamentar en gran manera. Bueno, entonces de esta manera, hoy vamos a ver la siguiente palabra que es tan importante, que es la parusía, que es el momento cuando la iglesia es arrebatada, ¿verdad? Como pueden verlo en esta gráfica, la parusía sucede antes del tiempo tribulacionario, que es las 70 semanas de Daniel, o una semana de años, que son 7 años, y menciona en Apocalipsis desde el capítulo 9, y habla en cada uno de los versos que hay un tiempo pretribulacionario de 150 días, lo menciona ese capítulo. Y esa parusía es un momento de un encuentro. En ese encuentro con Cristo, de ahí la iglesia que sale aprobada es tomada para el paraíso, para poder participar de las bodas del Cordero. Por eso usted mira ahí que aparece un águila volando, porque así finaliza cuando uno mira las trompetas, en el capítulo 8, el último verso habla de la última trompeta, la cuarta trompeta. Y cuando se anuncia la cuarta trompeta, dice que en ese momento el águila sale volando anunciando los 3 ayes. ¿Y por qué son 3 ayes? Y ahí empieza explicando desde el capítulo 9 en adelante que el primer ay es de 150 días, el segundo ay es de 3 años y medio y el tercer ay es de 3 años y medio. Y menciona que el segundo ay le llama tiempo tribulacionario y en el tercer ay le llama un tiempo de gran tribulación. Por eso es que se define tribulación y gran tribulación, pero en general son 7 años tribulacionarios. Y es la iglesia que está anunciando esto. En algunas versiones dice, y el ángel está subiendo, pero el original, la palabra original es el águila. Y el águila tiene una figura muy fuerte con la iglesia. La encontramos en Proverbios,
en diferentes formas decir que el águila manifiesta lo que sí el águila manifiesta la iglesia en todo sentido. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la parusía? Entonces, cuando terminamos la parusía, que es la venida de nuestro Señor Jesús, estamos hablando de que es su venida, su encuentro a su presencia, su llegada o su advenimiento, ¿verdad? En un verso donde le encontramos la palabra parusía es en Mateo 24:3, cuando él está antecediendo, contándole a sus discípulos acerca de las señales antes del fin. Y dice de esta manera: y estando él sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu parusía, de tu venida y de la consumación de este siglo? Y pues él ahí hace mención de esto, ¿verdad? Y nuevamente insisto, ¿por qué la importancia de tratar de comprender la diferencia de apocalipsis, parusía, epifanía? Porque dependiendo de cada uno es lo que va a recibir las diferentes personas en esta tierra. Entonces, la humanidad debería recibir la revelación de Cristo, o sea, el apocalipsis en el corazón de ellos para encontrarse con Él. La iglesia debería de encontrarse con Cristo en su parusía. Ese debería ser el anhelo nuestro. Y después todo mundo le verá, todo ojo le verá, va a ser en su epifanía, ¿verdad? El término de la parusía, él lo va a entender que va a ser en una fracción de segundo. Dice la escritura de esta manera: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, o la parusía del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y menciona inclusive 1 Corintios 15:52, viene Pablo y hace ver que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, aquí este verso es un paralelo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso, me parece 10 en adelante hasta el final, habla acerca de cómo es que al final que Dios se anunciará, que Jesús se anunciará con trompeta de Dios, con voz de Dios, y cuando Él se anuncia, dice que los primeros que tendrán el turno de resurrección son los que hayan muerto en Cristo Jesús. Y ellos, como ellos prácticamente de alguna manera ya atravesaron el tribunal de Cristo, ellos vendrán y directamente estarán listos para, con un cuerpo corporal glorificado, estarán listos para las bodas. Y posteriormente, si esto sucede estando nosotros en vida, los que estemos vivos, dice que en ese momento, en un cerrar y abrir de ojos, estaremos en su presencia. Y uno dice, pero ¿por qué tan poco tiempo? ¿Qué tiene que ver eso de abrir y cerrar de ojos? Y aquí es donde hay algo que tengo que explicar, porque dice que en un abrir y cerrar de ojos, aquí el tiempo en el cielo es un tiempo kairos. Aquí en nuestra tierra, nosotros aquí en la tierra tenemos un tiempo cronos. Nosotros lo medimos como un segundero, tic, tic, tic. En el cielo, pues es un tiempo que es una elongación de tiempo, que se expande. Entonces, de alguna manera, un día, dice Pedro, lo explica, que un día aquí en la tierra son como 1000 años allá en el cielo. Entonces, un abrir y cerrar de ojos aquí en la tierra, haciendo la cuenta,
me tomé la tarea de tratar de ver esa fracción de segundo, que podría ser una décima de segundo, cuánto representa en 1000 años. Y representan como 67, 70 días. Eso quiere decir que en un fragmento, todo cristiano que esté vivo en esta tierra llegará ante la parucía, ante el tribunal, ante Cristo, y será procesado en un tribunal. Nuevamente insisto, los muertos ya no es necesario que pasen a ese tribunal, porque ellos cuando murieron tuvieron que pasar ese tribunal, ¿verdad? Entonces, los vivos, dice que todo mundo tiene que ser confrontado. Todo mundo tiene que ser confrontado. Entonces, realmente esto hay que entenderlo, que la parucía realmente es algo que debemos de decirle a Dios: Señor, muéstranos en tu espíritu, que lo podamos entender. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque muy pocos lo van a entender. Dice que el mismo Señor Jesús hacía mención de esto cuando Él les dijo en Mateo 24:37, porque en los días de Noé así será la parucía del Hijo del Hombre. O sea, como en los días de Noé. ¿Qué es lo que pasaba en los días de Noé? Que se anunciaba: Jesús se va a presentar, tenemos que estar listos para con Él. Pero nadie preparó su corazón, nadie estaba deseoso, expectante de poder encontrarse con Él. Y dice incluso en el verso 39, y no comprendieron. Y mucha gente no comprendía, o sea, la parucía es incomprendida, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la parucía del Hijo del Hombre. Por eso es que aquí habla del tipo de Noé como un arca. Nosotros tenemos que prepararnos a los nuestros, a los que están alrededor nuestro, para poderles decir, si a nosotros nos toca en vida ese momento, que estemos listos, que estemos preparados. Y yo me atrevo a decir que nosotros estamos viendo la mejor época de la iglesia, oiga, porque han pasado 2000 años y creemos que a esta generación que estamos viviendo le va a tocar ver ese momento glorioso. Nos va a tocar. Y no es ahora de entonces dejar de trabajar, no, sino es de preparar el corazón, preparar nuestra conducta, preparar nuestras intenciones. ¿Cuáles son tus intenciones? Bueno, vamos a entender mejor esto con otro término que la Escritura le llama el encuentro con Cristo, y es una reunión con Él. Y una palabra griega que se utiliza es episinagoge. Episinagoge. Cuando usted mira la palabra sinagoga, usted dirá, sí, son los templos judíos. Bueno, sinagoga significa, en el original, es la reunión, es una convocatoria, es una reunión donde todos nos encontramos. Pero cuando uno encuentra la palabra epi, es una reunión superior, o sea, una reunión con Él en un nivel más alto, llamémosle así. Y él utiliza esta palabra episinagoge o episunagoge cuando utiliza acerca de este encuentro con Él en su parucía. Y esto lo podemos encontrar en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 y 2. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor, vamos a usar la palabra griega, pero con respecto a la parucía de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra episinagoge o a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Este verso es muy importante porque dice que no te pongas muy ansioso de decir, oye, ya viene el Señor y yo no me he consagrado. No, trata de vivir la vida consagradamente y obviamente vas a tener paz. Porque
si a nosotros nos toca, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nos hace vivir confiados, sabiendo que nos vamos a encontrar con Él. Por eso aquí Pablo dice, no hombre, si ustedes, aquí como que nos estuviera escribiendo a nosotros, que estamos en los final de los tiempos. Si ustedes, miren, no se alarmen con esto, ni sean sacudidos en su forma de pensar. Y no empiecen ahorita a tratar de, buscar una respuesta, no. Dejen que el Espíritu Santo les muestre que el tiempo del Señor va a llegar. Y eso es lo que pone el Espíritu Santo, una certeza, una convicción. Entonces, este encuentro es episinagoge, que es una reunión con Él en alto. Para poderlo ver mejor, vamos a verlo en esta gráfica. Aquí está nuestra línea de tiempo, que ahí encontramos. Bueno, y hoy vamos a hablar acerca solo de la parusía. Entonces, ahí donde mira esa flecha hacia arriba es el levantamiento, y ese levantamiento nos encuentra en un encuentro con Cristo, en su venida, parusía, pero nos encuentra con Él con el término episinagoge, o sea, un encuentro con Él, y ese encuentro lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, 1 y 2. Es un encuentro donde aparece toda la iglesia tiene que presentarse en el tribunal de Cristo. Oye lo que te digo. Toda la iglesia, todos los creyentes tienen que encontrarse con el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ser recompensados por lo que hemos hecho. Pero en ese tribunal, como es un tribunal, pues hay que juzgar. Si en ese tribunal algunos salen aprobados, entonces ahí suben con esa flecha hacia arriba, literal, ahí es la palabra arpazo. Yo diría que esa palabra arpazo sucede desde el tribunal para los cielos, al arpazo. Vamos a ver ahorita un verso que lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:15. Pero menciona que hay algunos que van a ser, que no son aprobados. Aquellos que no han logrado dar la talla y estando vivos en la parusía, cuando estemos vivos, ellos pues dice que van a tener que descender nuevamente a la tierra. Y descienden a la tierra para poder ser purificados en el tiempo tribulacionario. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, verso 6. Ahora usted dirá, ¿por qué todos tenemos que pasar por ese tribunal? Porque es una forma de decirte que el Señor quiere recompensarnos. Si tú has hecho lo correcto, Él te quiere recompensar. Por supuesto que el anhelo del Señor es recompensarnos y dar galardones. Como mencionamos, esto es en un abrir y cerrar de ojos. O sea que puede ser que en la tierra estén algunos y de repente en un abrir y cerrar de ojos dirán, estuve en el tribunal de Cristo. Pasó 60 días allá. Y el que esté a la par le dice, no hombre, si aquí has estado conmigo todo el tiempo. El que estaba a la par, pues, él ni pasó al tribunal porque no tiene a Cristo. O le dio la espalda. Y él va a decir, no fui aprobado. Pero el Señor me dijo que me va a dar otra oportunidad para consagrarme en esta tierra y poderme encontrar con Él. ¿Cuándo? En la Epifanía, o sea, en su segunda venida, todos aquellos que mueren, inclusive como mártires o como sea, que mantengan su fe firmes, se van a encontrar con Cristo nuevamente en su Epifanía. Obviamente no van a ser parte de las bodas del Cordero, pero sí van a ser, van a poder participar con Cristo, por lo menos dentro de su séquito, llamémosle, ¿verdad? Bueno, entonces, hablemos ahorita de levantamiento. El levantamiento es de toda la iglesia que va a encontrarse con Cristo en la episinagoge. Y una forma de verlo es
en Apocalipsis 12, 1 y 2. Aquí dice: y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, aquí está hablando de la iglesia, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. O sea, aquí dando a entender de que la iglesia ha sido guardada por el Señor Jesús, ha sido preservada, ha sido el anhelo del Padre es poderse encontrar con ella. Pero dice que esta mujer estaba encinta y gritaba estando de dolores y gritaba estando de parto con dolores de alumbramiento. Entonces, en la gráfica que estábamos viendo anteriormente, vimos que toda la iglesia se va a encontrar con Cristo en la episinagoge. Pero en ese momento del episinagoge es necesario dar cuentas para poder ser recompensado. Entonces, ¿qué sucede? Es levantado, llega al episinagoge, está en el tribunal de Cristo y dice 2 Corintios 5, 10 de esta manera: porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, bueno o malo. Cuando habla aquí en el cuerpo, pues podríamos hablar de haber estado en el cuerpo de Cristo, de haber participado en la iglesia. Y aquí es donde vemos, pues, esa, llamémosle, experiencia de qué sucede los que son recompensados, los que tienen los galardones, los que son aprobados, o sea, los que son aprobados. Entonces ellos, estando ahí en ese tribunal, como dieron la talla, entonces ellos sí son tomados en lo que se llama, tal vez aquí es la palabra correcta, es el arpazo. Y aquí así es como lo dice 1 Tesalonicenses 4:15. Porque esto os decimos en palabra del Señor, que nosotros, los vivientes, los que quedemos hasta el advenimiento del Señor, aquí Pablo, imagínense, Pablo eso lo escribió hace 2000 años y él estaba escribiendo como que si él lo estaba esperando. No llevaremos ventaja alguno a los que ya han dormido. Entonces él está diciendo que definitivamente nosotros nos vamos a encontrar en ese lugar y vamos a ser arrebatados. ¿Por qué sé? Porque somos vivientes. Y dice Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo. Aquí está hablando de esa mujer que estaba encinta. Y dice que dio a luz un hijo varón. Y la palabra que utiliza aquí como varón, hijo varón, es como un hijo maduro. Aquellos que dieron la talla, que fueron aprobados. Que ese hijo es el que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. O sea, ese hijo varón aprobado es el que va a ser tomado para poder festejar, va a ser tomado para poder, juntamente con los que ya fueron, que dieron la talla en el paraíso, van a poder participar de las bodas del Cordero. Su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no dieron la talla? Aquellos que en ese arpazo, en ese levantamiento, episinagoge, llamémosle en el episinagoge, no dieron la talla, dice 1 Juan 12:28. Y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, aquí utiliza la palabra, cuando sea su parusía, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados. No, aquí cuando se manifieste utiliza la palabra apocalipsis. Y aquí cuando dice y no nos apartemos de él avergonzados en su parusía. O sea que nosotros tenemos que permanecer en Cristo conforme él se está manifestando. Y conforme él se manifieste, o sea, está siendo revelado en nosotros en el Apocalipsis, tenemos esa madurez. Pero aquel que no logra permanecer, que no logra tener esa madurez, obviamente en ese episinagoge no va a dar la talla. Entonces él se va a apartar, dice, y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Y eso es lo que dice aquí Apocalipsis 12:6, que esa mujer
que dio a luz, o sea, dio al hijo varón maduro, pero en general la mujer es la iglesia que no dio la talla, y la mujer huyó al desierto. Ella descenderá al desierto, donde Dios tenía un lugar preparado, donde tenía un lugar preparado por Dios, donde se será sustentada por 1260 días o 3 años y medio. Da la impresión que esta iglesia, oye esto, que no dio la talla, es el mismo Dios, porque no quiere que nadie se pierda de los que le han conocido, va a regresar, pero va a ser preparada por el Señor para que sea purificada, para que pueda dar esa talla, para que sea tal vez esa mujer como que ha limpiado sus vestiduras. Obviamente la iglesia que participó en el arpazo es una minoría. Imagínense cuánto podrá representar un bebé de una madre. Y yo calculo que es un 10%. Y eso es lo que a veces se cree. Bueno, no se cree, es una realidad. Que realmente de toda la iglesia, los que van a participar del arpazo es únicamente una minoría. Pero tú que estás escuchando este mensaje, creo que Dios te está diciendo, yo quiero que tú te prepares, que seas tú una iglesia que me esté esperando de una forma irreprensible. No que te vistas de blanco y te vayas al monte y dejes tu trabajo, no, sino que donde quiera que habites, donde quiera que tú hagas, tú te mantengas irreprensible. Y eso es lo que dice aquí 1 Tesalonicenses 5:23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos estar irreprensibles. ¿Por qué? Porque si estamos irreprensibles, vamos a poder participar de las bodas del Cordero. Señor, santifícanos. Santifícanos continuamente. Santifícanos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y es interesante porque habla de ser santificados en espíritu, alma y cuerpo. Porque quiere decir que no solo se trata de tener un espíritu ardiente lleno del Espíritu de Dios, sino nuestra alma, santificada en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra conducta, en lo que pensamos. Acuérdense que en el alma están los pensamientos, las emociones, las convicciones, esa certeza, que no seamos como fluctuantes, no, certeros. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a permanecer. ¿Por qué en cuerpo? Me da la impresión que santificar el cuerpo quiere decir cuidar este cuerpo. Señor, ayúdame a alimentar este cuerpo, a todo lo que toda ingesta que haga este cuerpo sea de bendición para este cuerpo. ¿Por qué? Porque quiero santificarlo, ser santificados en espíritu, alma y cuerpo. Entonces cualquiera diría, mire, pero es que si desde hace 2000 años lo están esperando, ¿por qué no será que vienen otros 1000 años más? Muy difícil pensar de que cuando hay figuras o hay señales que hablan que se acerca este tiempo. Pero de todos modos, como sea, el mismo Santiago cuando escribió acerca de esto, para aquellos de los que dicen, ¿será que viene o no viene? Él dice, bueno, por lo menos que tengas la certeza en tu corazón de esperarlo pacientemente. No de que tú digas, es que ya no vino. No, Santiago lo escribió de esta manera. Mire cómo dice. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente, paciencia en ello hasta que se recibe la lluvia temprana y tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones,
porque la venida del Señor está cerca. Imagínense que Santiago, así como lo escribió Pedro, así como lo escribió Pablo, así como lo escribió Juan, él insistía y él decía, el Señor ya viene. Y eso fue hace 2000 años. Si nosotros ya lo estamos viendo, que ya pasaron 2000 años, puede ser que esté a la vuelta. Pero tengamos que tener paciencia y poder saber que Él va a fortalecer a su iglesia con el poder del Espíritu Santo para su parusía. Por eso dice 2 Pedro 1:16, porque cuando os dimos a conocer el poder, o sea, la unción del Espíritu, el poder dunamis del Espíritu Santo, y la venida y la parusía de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, dice Pedro, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces, aquí lo que está diciendo Pedro es, nosotros sí tuvimos una parusía con él, obviamente cuando él vino en su primera venida. Estuvieron ahí y vieron el poder de Dios. Entonces da a entender que nosotros debemos, aquellos que estemos vivos, que han pasado el tiempo, de la misma manera Él se va a manifestar y va a venir en una forma secreta. Y que debemos de tener certeza, no creyendo de que son cuentos los que están diciendo. No, el Señor viene y es el tiempo de esperarlo con ansiedad, con gozo o con alegría. Qué lindo. Bueno, mis amados hermanos, hoy finalizamos este concepto acerca de la parusía o del encuentro de la iglesia con el Señor Jesucristo en los cielos para ser juzgados en el tribunal de Cristo. Algunos para recibir recompensas y galardones y sean partícipes del arpazo o el rapto para poder participar de las bodas, y otros para retornar a la tierra a seguir siendo purificados. Que seas tú el que hoy desee y anhele poder encontrarse con Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, háblanos al corazón y denos esa certeza, esa confianza que debemos de encontrarnos contigo. Bendícenos, purifícanos, santifícanos en espíritu, alma y cuerpo. Purifica tu iglesia, te lo pido, Señor Jesús. Dios, Señor, yo te pido, bendice a todo aquel que me está escuchando, bendice al que está atravesando problemas, ayúdalo a salir de ellos y que pueda encontrar en ti la paz y la certeza que tú vienes pronto. Gracias, en el nombre de Jesús, mi Hijo, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga. Sean bendecidos.